Todo lo que crees de ti no es verdad. Todo lo bueno, entre comillas, y lo malo, ni siquiera existe. Todo lo que has creído, lo que crees de ti, es una mentira. Bienvenida, imparable, a este espacio donde nos expandimos a nivel profesional y personal. Yo soy Ale Tejeda y tengo el honor de ser host de este espacio. Hoy quiero platicar contigo un tema que a mí me voló la cabeza. Cuando yo lo entendí y lo practiqué y lo puse a prueba, genuinamente transformó el cómo yo veía el mundo, pero me veía a mí misma. Que al final, como tú ves el mundo, no es un reflejo de lo que ocurre en la vida, en las relaciones, en el trabajo, sino de quién tú eres. Y esto va a poner como en mucho contexto la nueva etapa y la nueva línea de contenido que vamos a tener aquí en Las Imparables, que otra vez sigue siendo enfocado en que tú puedas construir una vida profesional, no importa a qué te dediques, pero que puedas también tú llevar de la mano una vida que ames, una vida auténtica, genuina, en balance. Es decir, poder conquistar aquellas cosas que tú quieres a nivel profesional sin sacrificarte en el camino, sin que llegues a pedazos, sin que sea algo que otra vez se vuelva una tortura o algo parecido. Entonces, vamos a arrancar con este tema que les platicaba que para mí ha sido uno de los temas principales y con los que yo he visto que transformas más a nivel profundo. Todo esto, por ejemplo, en Las Imparables lo veo en mis sesiones 1-1. Yo doy mentoría 1-1, es un programa de mentoría para que tú puedas conquistar cualquier cosa que estás tú queriendo desarrollar, pero que de alguna forma sientes que no puedes, que no es posible y que no ves posibilidades. Y también tenemos programas como El Camino al Poder Imparable, es un programa en línea que tú lo puedes tomar de manera asíncrona cuando tú quieras, pero que trae mucho estos componentes. Así que vamos a arrancar porque para mí son de los temas centrales en cualquier servicio o cosa que ofrecemos en Las Imparables. Para esto quiero que te imagines, siempre me encanta poner este ejemplo, unos anteojos. Y ya sea que tú uses lentes de verdad o que no los uses, no nos damos cuenta que la vida que ocurre la filtramos no a través de lo que es, sino de quién somos nosotros. Imagínate que cada uno de nosotros tiene unos lentes invisibles a través de los cuales va a absorber, filtrar e interpretar cualquier cosa que pase en su vida. Y entonces, claro, cuando tú dices que la vida es bella, porque tú traes puestos los lentes y traes el filtro de que la vida es bella, vas a salir afuera, un pleonasmo, vas a salir a comprobar cómo eso es de verdad, cómo la vida genuinamente es bella. En cambio, si tú tienes el filtro de que la vida es difícil, conseguir un buen trabajo es muy complicado, ganar dinero es una tortura, que todos los hombres son infieles, mentirosos, el ser humano lo que más quiere en esta vida es tener la razón. Entonces, claro, vas a encontrar formas de cómo eso que tú piensas es verdadero. Y no nada más se trata de los lentes con los que tenemos, sino cómo es que decidimos ponernos estos lentes. Cómo es que decidimos qué filtros nos íbamos a poner. Porque claro, si yo te llevo a una tienda de lentes y te digo, escoge los que tú quieras. Es más, son gratis. La tienda nos los va a regalar. Estoy segura que tú te irías a inspeccionar cada uno de los lentes y te los pruebas y ves con cuál ves bien, cuál marca te gusta, qué color, eliges los que a ti te encanten, ¿no? O los que estés buscando. Pero entonces, para ti sería ilógico agarrar cualquier lente. O sea, para ti sería ilógico que cuando yo te regalo unos lentes, tú agarres los lentes con los que ves feo, con los que ves la vida borrosa, con los que ves la vida sucia. Sería ilógico que tú eligieras ponerte unos lentes que te distorsionen la realidad. Pero lo loco de esto es que no nos damos cuenta cuándo elegimos ponernos estos lentes. Y casi siempre esto es a nivel inconsciente. Es decir, se dice que de los 0 a los 7 años nosotros absorbimos toda la información de cómo íbamos a ver nuestra vida. Entonces, imagínate que, hablando que nosotras somos mujeres imparables, hablando de estos temas, imagínate que en tu casa tú viste que las mujeres no administrábamos el dinero,
En tu casa las mujeres no teníamos voz y voto. Las mujeres teníamos que servirle por obligación a un hombre, ¿no? O incluso a una mujer. Que las mujeres no podían hablar sin pedir permiso o sin levantar su mano. O es más, que no podían opinar si su opinión no se les preguntaba o se les abría, ¿no? Entonces, claro, que de los 0 a los 7 años, tú absorbiste y tú elegiste los lentes a través de los cuales ibas a ver la vida. Y estos lentes se conforman de muchos pilares. Es decir, tú te puedes poner el armazón de los lentes, sin ninguna mica ni nada, y solo tendrías como el esqueleto, ¿sabes? O sea, el armazón sin nada. Cuando tú eliges una mica, es decir, ya lo que va a tapar, si has tenido tus lentes, o sea, si has usado por miopía o astigmatismo o algo así, tú sabrás que de repente la graduación cambia, ¿no? Tú tienes que hacerte un examen para que te digan cuánta graduación necesitas y conforme a eso te hacen unas micas personalizadas. Imagínate que es lo mismo. Tú eliges un armazón, pero las micas de los lentes van a ser de acuerdo ¿a qué? A tus pilares. Y estos pilares son bien interesantes porque se conforman de varios componentes. El primero son los pensamientos. En segundo, las declaraciones. En tercero, las creencias, todo lo que a nivel cultural nos han dicho. El cuarto tiene que ver con un tema de un cuerpo emocional. Y el quinto tiene que ver con unas, tal vez, lealtades familiares que no hemos alcanzado a percibir del todo. En ningún orden en específico son estas capas, pero imagínate que de los 0 a los 7 años tú ya aprendiste y absorbiste todo lo que se va a mostrar en tu realidad. Entonces, otra vez, por ejemplo, los pensamientos. Los pensamientos son cualquier conversación que viene a ti, cualquier cosa que tú te dices a nivel mental, desde que tú tenías uso de razón hasta el día de hoy. Se dice que al día tenemos entre 60,000 y 80,000 pensamientos. O sea, imagínate la cantidad de pensamientos que tenemos al día. Dicen que las mujeres hablamos una cierta cantidad de palabras, ¿no? al día, en promedio. Pero imagínate que todas las personas nos hablamos en promedio entre 60,000 y 80,000 pensamientos. ¿Cómo sé qué es un pensamiento? Por ejemplo, si yo ahorita estoy pensando, ay, ya se me pasó de largo el video, o ay, qué frío hace en este lugar, o ay, qué bonito color de uñas tengo. Todos esos son pensamientos que pasan. Y son ruidos o conversaciones que ocurren como una antena. Imagínate a ti misma como una antena. Tú eres una antena que recibe todas las frecuencias de afuera. Entonces, claro que pueden pasar pensamientos a tu cabeza como no soy capaz, no soy lo suficientemente buena, no soy importante, no soy interesante, no soy merecedora. Toda esta conversación puede estar ocurriendo en ti y son simplemente pensamientos. Lo interesante de los pensamientos es que cualquier cosa que tú hayas pensado en la vida la he pensado yo. Tú y yo compartimos pensamientos por el simple hecho de ser antenas. Compartimos el pensamiento de es difícil, de no es posible, de tal vez no soy merecedora, no confío en mí, no soy buena. Pero también hemos compartido pensamientos como qué feliz estoy, qué bonito es vivir, la vida es hermosa, la vida está llena de posibilidades. Claro, son pensamientos, pero uno decide con cuáles se conectan. Entonces imagínate que tú eres otra vez una antena de radio y de la nada te das cuenta que tú le estás cambiando a la frecuencia, tú le cambias de estación y vienen, ¿no? A lo mejor en una estación resulta que están a la mitad de una canción y en otra estación están dando un comercial y en otra estación, y entonces tú te vas estación por estación y tú decides en cuál te quedas. Es lo mismito que ocurre con los pensamientos. Lo que pasa con los pensamientos es que nosotros decidimos de manera inconsciente con cuáles nos quedamos. Por eso te decía en un inicio que no todo lo que crees de ti misma, todo lo que piensas de ti misma no es cierto. Como ves el mundo no es cierto, sino lo que has elegido que sea. Y ahorita tal vez queden aquí como dudas o digas, ¿cómo? ¿Cómo entonces nada de lo que yo he pensado o creído en esta vida es cierto? Porque te voy a poner un ejemplo súper rápido. Si yo te dijera y te cuestionara y te dijera, dime algo que tú piensas de ti, que tú crees que eso es verdad. Y entonces a lo mejor tú me dirías, ¿sabes qué? Yo creo que soy muy mala para hablar en público.
me ha tocado, ¿no? Me ha tocado escuchar que mujeres dicen, soy muy mala para presentar, soy muy mala para hablar en público, soy muy mala para exponerme. Y entonces, ¿qué es más verdad? Que tal vez eres muy mala en exponiendo, hablando en público, esa es una opción. O la segunda opción puede ser que aún no has desarrollado las habilidades o que estás en proceso de aprender. Y entonces tú me dirías, pues claro, o sea, como que también es verdad esto segundo, ¿ok? Y entonces, ¿qué podría ser más verdad? Una, que no eres buena hablando en público. Dos, que estás en proceso de aprender. O tres, que no te has dado el tiempo para ir a unos cursos de oratoria. Eso también es verdad. Pero te fijas cómo hasta en el lenguaje... el quinto, que se me olvidó decirles, el sexto es el lenguaje. Te das cuenta cómo son diferentes las gafas que te pones cuando tú te dices a ti misma, soy mala hablando en público, a las gafas que te pones si tú decides verlo como, aún no le he dedicado el tiempo, aún no me he puesto a practicarlo o no me he puesto a desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Porque un pensamiento o una creencia te limita, es decir, te deja en ese supuesto de que tú eres mala. Y el otro te abre una posibilidad. No estás mintiendo, no estás echando mentiras, no estás queriendo maquillar la realidad, no estás queriendo evadir. Simplemente una te pone en un lugar de poder y la otra te pone en un lugar de carencia o de escasez. Entonces te das cuenta cómo tú elegiste en su momento ponerte los lentes de no soy buena para hablar en público y no importa eso qué significa. Y lo otro te deja en un lugar de hay una posibilidad. O sea, a lo mejor hoy en día no soy lo suficientemente buena como yo quisiera, pero puedo serlo. Puedo accionar y puedo tomar acciones para eso. Entonces, me encanta a mí comenzar hablando de esto porque si tú te das cuenta que todo lo que tú crees puede ser cuestionable, entonces significa que tu vida puede ser diferente. Porque te voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Porque evidentemente no somos lo que pensamos. Pero ¿qué sí somos? Somos el resultado de lo que hacemos. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, si tú te vas, como en toda esta ingeniería inversa, te vas a dar cuenta que... Te voy a poner un ejemplo personal. Yo me di cuenta que una de las razones por las que yo no retomé este podcast es porque yo quería que estuviera bien hecho. Quería que fuera perfecto. No sé si recuerdan que yo grababa en el estudio de Juanito. Juanito era nuestro productor, tenía un estudio Supernova increíble, que por cierto está en Ciudad de México. Si eres una artista que quiere producir con un crack, él es la persona indicada. Supernova, así lo encuentran en Instagram. Bueno, Juanito tenía un equipo increíble. Él me editaba, me ecualizaba y me hacía un montonal de cosas que yo ni siquiera entendía, pero él las hacía. Entonces, cuando yo dejo de grabar con Juanito, decía, entonces, ¿cómo voy a regresar a grabar en mi closet? ¿Cómo voy a regresar a grabar con mi micro? De hecho, no sé si ahorita están escuchando, pero al lado de mi casa están arreglando y está un taladro así. Y entonces, a mí me frustraba el no tener las cosas perfectas. Y entonces, como no lo tenía perfecto, pues no lo hacía. Y entonces me di cuenta que esto vino entre muchas otras cosas, que yo desde chiquita desarrollé esta exigencia conmigo de ser perfecta. Y entonces, claro, si yo no hacía mi tarea perfecta, si me equivocaba en una plana, mi mamá, que lo va a escuchar y tal vez se va a sentir, mami, no te sientas atacada. Al contrario, creo que mi mamá lo hacía para que fuéramos unas personas bien hechas. Pero mi mamá sí era de las que me arrancaba la hoja y me decía, lo vuelves a hacer. Y entonces, claro, en la escuela también te castigaban o te premiaban según el nivel de excelencia que alcanzabas. Y entonces yo me di cuenta que si yo era perfecta, entre comillas, y tenía buenas calificaciones y hacía las cosas, entre comillas, bien, iba a tener el reconocimiento. Y entonces como mi pensamiento estaba en que si yo hacía mi podcast en mi casa, en mi closet o regresaba a la antigüita, ya no iba a estar bien hecho. Y entonces, como no iba a ser perfecto, no merecía la pena que yo lo expusiera. Entonces a lo que voy con esto es que yo tenía esta creencia de que tenía que ser perfecto para que fuera bueno. Y tuve que quitarme esas capas e irme hacia adentro y entender por qué yo creía eso. Y por qué creía que si no lo hacía al 100% de mis capacidades, por qué no merecía la pena ser compartido. Y entonces tuve que hacer yo un trabajo a la inversa de ingeniería de decir,
esto que estoy pensando no es cierto. Como tampoco es cierto que soy una chingona y que soy imparable y que tampoco eso es cierto, pero que sí me funciona quedarme. Es decir, es algo bien interesante porque nada de lo que creas de ti misma va a ser cierto. No es cierto que eres una terrible empresaria, emprendedora, que no sabes hacer las cosas, pero tampoco es cierto que eres la mejor del mundo y que nunca a ti nada te pasa y que eres perfecta. Porque ningún extremo de esos es genuinamente, no te deja en un lugar de poder. Porque ¿qué pasa que eres una empresaria y te consideras la mejor del mundo? Y un día ocurre algo, un día tu empresa se va a la quiebra, un día cualquier cosa, y si tú estás sostenida con esa imagen tuya, te vas a ir para abajo. A lo que voy con esto es que tú debes elegir lo que te pare en tu poder. A mí ya no me paraba en mi poder decir tiene que estar todo perfecto. Que ojo, no significa que lo voy a hacer a la y se va y cuachalote y no voy a hacer nada, pero me paraba en mi poder saber que lo que yo podía hacer en mis manos iba a ser suficiente. Y que el día de mañana iba a haber la oportunidad seguramente de grabar el podcast con más producción, con más equipo, pero que hoy en día lo que me tocaba era regresar y estar aquí. Entonces, a lo que voy con esto es que creo que es interesante comenzar a cuestionar con qué capas has tú construido la vida que quieres. Y este ejemplo que te quería poner iba a lo siguiente. Tú no eres lo que piensas, pero sí lo que haces. Porque cuando tú piensas algo, generas una emoción. Imagínate que yo pensaba que si mi podcast no era perfecto, no valía la pena compartirlo. Ese es un pensamiento o una creencia, ¿no? Si mi podcast no está perfecto, no vale la pena compartirlo. Y entonces, ¿qué pasa? Ese pensamiento y esa creencia me generan una emoción. Y entonces me siento, paso 2, me siento aplastada, me siento chiquita, me siento poco capaz, me siento contraída. Y entonces, ¿qué hago? Genero una acción, que es el no hacerlo, el distraerme, el ponerme excusas, el no sentarme aquí, picarle play y grabar. Entonces, de un pensamiento tuve una emoción y de una emoción tuve una acción, que la acción se puede ver como hacer algo o no hacer nada. Y de esa acción genera un resultado, que es pues no grabo el podcast. Entonces estuve meses y años sin grabar el podcast por esa y muchas creencias, ¿no? Entonces este pensamiento generó una emoción, la emoción generó una acción y la acción generó un resultado. Y entonces el resultado sale a comprobar cómo eso que yo pensaba era cierto. Esto para mí es de lo más peligroso e interesante. Porque si tú tienes un pensamiento que te genera una emoción, que te genera una acción, que por ende te genera un resultado y luego te genera una verificación, crees que lo que piensas es cierto. Porque claro, como yo no hice nada, verifiqué y confirmé que eso que yo estoy pensando es cierto. Porque claro, no tengo podcast, entonces como no tengo podcast, pues no lo hago y entonces pues no vale la pena porque nadie querría escuchar un mal podcast, un decir, ¿no? Lo mismo pasa con no soy capaz de alcanzar mis sueños, ¿no? Si tú piensas que no eres capaz de alcanzar tus sueños, claro que eso te va a generar una emoción de tristeza, de enojo, de exigencia, y eso te va a generar que no vayas por tus sueños, no importa que sea. Si tu sueño es abrir una empresa, pues claro que no vas a abrir una empresa, porque con esa emoción, con esa creencia incrustada en ti, no vas a querer hacerla, no vas a tomar las acciones, no vas a ir a preguntar, no vas a ir a tener una asesoría, no vas a hacer nada. Y entonces eso va a generar un resultado, que es que no tengas una empresa. Y eso te va a salir a comprobar y el círculo se va a quedar vicioso y ciclado ahí. Este tema es muy extenso y lo voy a dejar hasta aquí porque es un tema que a mí me interesa y me apasiona de cómo todo aquello que pensamos de nosotras mismas no es cierto. Hemos elegido que así sea, pero yo me he comprobado una y otra vez, les platico que yo he hecho ese trabajo interno, las sesiones que doy de mentoría en los programas, como cuando te atreves a cuestionar tus propios anteojos, tus propias micas, cuando te empiezas a quitar las capas que no te dejan ver quién realmente eres, te das cuenta cómo eso que elegiste creer, porque en su momento lo elegiste, ya no te funciona y ni siquiera es tan cierto. Entonces sería la pregunta, ¿qué te funciona? ¿Seguir creyendo todo eso que crees de ti?
o seguir creyendo algo más funcional. Porque, claro, tú puedes elegir creer que eres capaz o que no eres capaz. Yo preferiría elegir que soy capaz. Tú puedes elegir creer que tú puedes o que no puedes. Yo elijo creer que yo puedo. Que, ojo, quiero aquí, paréntesis, asterisco, aclarar que esto es un trabajo, ¿no? Es un proceso. Por eso de repente las personas recurren a terapia, a coaching, a mentoría, a otras diferentes tipos de alternativas y metodologías para cambiar sus estructuras mentales, para cambiar todo lo que han creído de ellas mismas. Porque entonces te darías cuenta que otras personas han elegido cosas y estructuras que a lo mejor a ti te funcionan. ¿Cómo crees que sean las micas y los lentes de una mujer que lidera un país? ¿Cómo crees que serían las micas y los lentes de una mujer que tiene 100 colaboradores? De una mujer que ha abierto 10 sucursales. De una mujer que es líder de un equipo mundial. De una mujer que cría a su familia y lidera en su casa desde un liderazgo femenino y de muchísimo poder. O sea, ¿cómo crees que serán las micas y los anteojos de esas personas? Es ahí cuando te das cuenta que todo se puede transformar, todo se puede transmutar, todo se puede limpiar, pero que primero tengas esta apertura a es posible generar una vida que ames, es posible generar un espacio genuino y auténtico para ti, es posible. Claro, requiere su chamba, como todo. No digo que es un paseo por el parque, no digo que es algo cómodo, pero está accesible para todas y para todos. Claro, en su medida, proporción. Entiendo que de repente hay personas que no pueden acceder a terapia tan fácilmente, a coaching, a mentoría, pero el simple hecho que tengas una apertura de que en algún momento, por alguna razón, elegiste quedarte en ese papel pequeño, en alguna razón, o sea, de alguna forma te funcionó creer así, que tengas la humildad y la valentía de aceptarlo y la disciplina y el amor propio para transformarlo. Así que te quiero dejar con eso. Todo lo que tú crees de ti, lo que has pensado que no es posible para ti, no es cierto. Cualquier cosa que hayas creído que te hacía falta, cualquier cosa que hayas creído que no era accesible, cualquier cosa que hayas creído o pensado que no está disponible, es decir, está como en la maquinita de dulces, está al alcance para todas y para todos, menos para mí. Nada de eso es verdad, nada de eso es mentira. Más bien, nada de eso es verdad, es mentira y es una ilusión. Seguiremos platicando más de estos temas porque me encantan y creo que son súper transformadores, pero te quería dejar con esta parte. No creas todo lo que te dices, porque otra vez somos unas antenas que reciben información a nivel cultural, lenguaje, de donde vivimos, del canal de las estrellas, de la televisión, de Televisa, pero sé consciente y comienza a hacer clic con todo aquello que te dices y que crees de ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Te mando un abrazote, nos vemos en el próximo y te invito a seguir quitando las capas para quedarte en tu versión más auténtica. Bye.